Pues, estimado José Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para platicarnos de este tema que creo que es súper relevante y súper interesante, de la visión latinoamericana que vamos a tener para regular, corregular, gobernar la inteligencia artificial. La dinámica del conversatorio es muy sencilla, realmente tú expones el tema, nos guardamos para las preguntas al final y tratamos de hacer el diálogo, ¿no? La gente usualmente se va incorporando, entonces, pues comencemos de una vez y esperemos que se vayan incorporando y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo del Club AI Legal. Creo que están haciendo un gran trabajo ustedes de alfabetización a nivel América Latina, por eso para mí es un privilegio sumarme a ustedes. No conozco yo una organización y un equipo de expertos con estas características, entonces yo sé que están poniendo una buena semilla que se requiere en América Latina y que pues los abogados necesitamos participar, ¿no? Los abogados estamos aquí participando. Voy a compartir mi pantalla para empezar las reflexiones. Y bueno, hice algunas láminas también de apoyo para poner el contexto. La idea es que nosotros abarquemos estos 5 temas. El dilema shakespeariano de la regulación, ahorita van a ver por qué. Gobiernos en acción y América Latina, ¿dónde está? Y nos vamos a ir a gobiernos porque de la revisión que se ha hecho de muchos estudios, los servidores públicos y los gobiernos son los que van más lentos en el entendimiento, el aprendizaje de la inteligencia artificial. Las empresas son las que están tomando el liderazgo, después vienen universidades, centros académicos, ONGs, pero los gobiernos van muy lentos, salvo el gobierno, los 3 gobiernos que ya sabemos que es Estados Unidos, China y la Unión Europea, con una dinámica bastante robusta, pero fuera de ahí hay temas que atender, sobre todo en América Latina. 3 caminos y 3 problemas, ingredientes básicos para entender lo que es la regulación y la corregulación, estos espacios que derivan de los 3 caminos que tenemos, legislar, regular o corregular. Pero después, pues cualquiera de estos requiere de 4 ingredientes básicos a su vez, y que son la medición de riesgos, delimitación legal de los tipos de IA, gobernanza efectiva y la supervisión humana. Y finalmente cerraremos con una reflexión que es, pues, ¿dónde está el jurista en la construcción de este nuevo sentido del derecho? Porque no sería adecuado utilizar todo lo que hemos construido en el derecho para efectos de un fenómeno que no estaba delimitado en ningún momento histórico, ¿no? Si uno quisiera buscar lo que está ocurriendo aquí, pues no hay una delimitación como tal de la misma magnitud como para poder retomar algo. Entonces necesitamos darle al derecho un nuevo sentido. Oye, José Luis, un momento, perdóname, creo que no pudimos ver tus diapositivas, creo que se congelaron. Realmente, nada más nos quedamos en la primera. Ok, a ver, lo voy a volver a conectar. A ver si ahí se ve. Ya podemos ver tu diapositiva. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, estos son los 5 puntos que vamos a tratar y son la guía para que después ustedes puedan hacer reflexiones, podamos hacer reflexiones juntos. ¿Por qué el dilema shakespeariano de la regulación y por qué de pronto nos vinculamos con temas que tienen un contenido filosófico? Y aquí es sobre todo la relevancia de los filósofos para este cambio que tenemos que hacer los abogados. Cuando uno empieza a estudiar la
inteligencia artificial desde el enfoque jurídico, siempre va a encontrar un dilema político y un dilema regulatorio en cualquier parte del mundo. Y ese dilema político y regulatorio tiene que ver con lo que decía Shakespeare en Hamlet, el dilema existencial de ser o no ser. Porque aquí la clase política interviene y sobre todo el legislativo y los gobiernos con la facultad que les da esa posición en el Estado de regular las actividades, y como la inteligencia artificial. Entonces, siempre van a encontrar ustedes en sus países pues un dilema político, la clase política entra aquí en acción, y un dilema regulatorio, que va de la mano con la posibilidad o no de que las empresas intervengan y que tengan libertades o restricciones. Otra característica interesante de este dilema shakespeariano de la regulación es que el tema de la gobernanza y el Estado y la sociedad para el uso de la inteligencia artificial están bastante retrasados. Entonces, la conciencia que tenemos como seres humanos para atender estos temas no está actualmente posicionada para tomar decisiones, ya que estamos retrasados en la alfabetización digital. Entonces vamos a encontrar una problemática de conciencia en las personas para el uso de inteligencia artificial. Y les voy a dar un ejemplo muy básico. La otra vez iba en un Uber y el conductor se metió por un camino que, bueno, yo iba escribiendo mensajes y el conductor se metió por una colonia, por un camino, donde de pronto dijo, ya no hay salida. Pero no tenía sentido que se hubiera ido por ahí porque el hotel estaba del otro lado. Yo había ido a dar una conferencia y veníamos 5 expositores. Cuando vimos, pues ya estábamos en un callejón que no tenía salida. Y el conductor nunca tomó una decisión, sino dejó que el navegador lo llevara, a pesar de que la colonia estaba horrible y que tenía que dar vuelta a la derecha y cruzar la avenida. No tenía sentido. En fin, es un ejemplo básico de la conciencia para el uso de la inteligencia artificial. Y luego tenemos la parte del control vertical versus la gobernanza compartida. Es decir, ¿qué vamos a decidir o qué van a decir los gobiernos y luego nosotros como sociedad que trabajamos en alguna empresa que usa inteligencia artificial, que nuestros hijos usan inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser ese control de esta tecnología si no tiene un parangón, no hay algo anterior? Entonces necesitamos prepararnos y capacitarnos para este tema. Y finalmente, el abuso de poder y la anarquía. Y por ahí me decía alguien, quizás la pregunta debes de cambiarla, me decía, quizás no es si debemos regular o no regular, quizás la pregunta sea, el que regula, ¿qué tiene de finalidades con esa regulación? ¿Qué busca hacer con esa regulación? ¿Para qué va a regular? Y eso también es interesante tenerlo a la vista. Los gobiernos en todo el mundo están haciendo su esfuerzo por corregular o regular o legislar, ¿no? Ha habido una dinámica fuerte de discusión y debate, ¿no? Lo que claro es que hay que hacer algo. China ya tiene su regulación, Europa tiene su regulación, Estados Unidos trae las órdenes ejecutivas, cada quien tiene un enfoque que atender según su política interna, no esto que les decía yo, bueno, sí, pero ¿qué hay detrás de esa regulación o de la corregulación? Y nosotros en América Latina también hemos hecho esfuerzos a nivel internacional, donde organizaciones en América Latina pues han buscado poner orden desde el enfoque ético y desde el enfoque regulatorio. Aquí les dejo algunos datos, esta presentación se las voy a compartir. Les dejo unos datos de documentos que de pronto perdemos de vista y que creo que es muy necesario tenerlo a la mano. Como país, cada uno desde sus esferas, ¿no? Tenemos que entender primero la dinámica internacional y luego bajarla a nuestros países. Pero en general,
en general, sin entrar a la descripción de cada uno de estos temas, pues estamos construyendo algo que requiere entendimiento de la inteligencia artificial. Y hay tres caminos para ello, ¿no? Ya bajándolo al ámbito de los juristas, de los abogados en América Latina. Y esos caminos nos los han dado las escuelas de derecho. Cuando tú vas a la escuela de derecho te dicen, sobre todo te dicen la legislación o la regulación, pero no habla mucho o quizás nada de la corregulación. Entonces el camino que tiene el consultor jurídico, el abogado, el asesor parlamentario, el consultor legal, es el enfoque tradicional del proceso legislativo para aprobar una legislación que pasa por parlamento y se publica y da vida a determinadas reglas para el uso de inteligencia artificial. El otro camino, que es más corto, es cuando el ejecutivo, el presidente en algún país decide tomar el control del tema y emite un decreto, un acuerdo, una orden ejecutiva, como en el caso de Estados Unidos, y regula la inteligencia artificial. Pero hay un camino que los abogados no lo tenemos tan claro o que no lo tenemos tan utilizado, y es la corregulación. Y la corregulación es que un ente privado reconocido por el Estado ponga normas, estándares en determinados temas, en determinada industria, para dar reglas específicas del uso de determinados servicios o productos. ¿Cuáles son los tres problemas, no? El problema de la legislación es que es muy lenta. El proceso legislativo en todos los países es bastante lento. Pero además no tienen las capacidades técnicas para los legisladores con sus equipos o staff de asesores entender este tipo de temas. Y entonces empiezan los parlamentarios a poner esto en los reflectores, porque jala muchos reflectores de inteligencia artificial, y empiezan a salir ideas y propuestas legislativas que de pronto son de poca monta o de poco sentido. El proceso legislativo, entonces, el problema aquí es que es muy lento, no tienen los expertos, no tienen las habilidades, y además es un ente político el que está regulando, y entonces, como dice aquí Renato, además de ser poco transparente, tiene poderes detrás que buscan algo y que puede traer un impacto a la industria, a los derechos humanos o a las propias empresas. Luego, en el tema de la regulación, y pasa un poco de lo mismo, porque los ejecutivos, los poderes ejecutivos, su estructura administrativa, igual trabaja lento, no tan lento como el legislativo, pero aquí no tienen la técnica y entonces requieren de acercarse a otros expertos y hacer, como lo estamos haciendo en México, pues una consulta nacional, crear laboratorios de inteligencia artificial, y nuevamente se alenta esto. Y el problema de la tercera es que, a diferencia de las otras, es algo que ya tenemos. Hay normas ISO, hay normas de la AAA, hay normas de muchas organizaciones que funcionan perfectamente para poner un marco normativo a la inteligencia artificial, pero son desconocidas, son costosas. ¿Se puede implementar rápido? Sí, pero tiene estas dos características. Hay que formar a expertos dentro de las organizaciones para que sepan implementar y después certificar y luego auditar, y esto pues tiene costo. Esa es la debilidad, que de todas formas, ¿no? En la parte de regular o legislar también habrá una consecuencia, y también esto, cualquiera de las dos, legislar y regular, nos va a llevar a la corregulación. Les puse aquí esta lámina que fue presentada por Irán Ponce, que está acá en México, en un evento del gobierno mexicano, en donde se pregunta cómo va la preparación gubernamental en América Latina para la regulación de la inteligencia artificial, para la gobernanza de la inteligencia artificial. Y vean a México, yo ahí me voy a enfocar a México porque es lo que le estaba comentando de la finalidad de la legislación o regulación.
Nosotros, en 6 años, retrocedimos 46 posiciones de avance, aparentemente es lo que dice el estudio. No sé qué tan certeza tenga, pero pensemos en que un sexenio nos retrasamos 46 niveles por un tipo de gobierno que influyó y que decidió dejar guardada la inteligencia artificial y todo lo que había hecho el gobierno anterior para darle otro giro. Entonces, eso puede pasar también en el ámbito de la legislación y de la regulación, que en sus países también se vayan dando retrocesos dependiendo del poder político, del tipo, del grupo político que llegue al gobierno. Ahora, ingredientes básicos sea que regulemos o que corregulemos. Hay 4 ingredientes básicos que debemos de tomar en cuenta. Lo primero son los riesgos no técnicos. En épocas anteriores, ¿no? Antes de que saliera la inteligencia artificial generativa y ahora la inteligencia artificial agéntica, machine learning, deep learning, todo esto, antes lo que le preocupaba a la industria, a los gobiernos, pues eran riesgos técnicos, riesgos que los ingenieros tenían perfectamente articulados, dominados. Es más, se estudiaban esos riesgos, se estudiaban esos sesgos y no había problemas. Pero ahora se suma a esos riesgos técnicos, riesgos que no estaban en el radar de la ingeniería y que los hemos adquirido por la filosofía y los hemos plasmado, ya sea en el reglamento de la Unión Europea, ya sea en las órdenes ejecutivas, ya sea en estándares de operación, y se suma entonces este ingrediente para la regulación o la corregulación. Quito la legislación, por lo que estoy diciendo, ¿no? Tenemos una inmadurez en los poderes legislativos a nivel América Latina, que debe de ser cuidada y debe ser tratada de una manera diferente, por un camino distinto. Creo que lo primero es o la regulación o la corregulación. Entonces, estos riesgos pues tienen características específicas porque se tienen que crear indicadores para la medición de estos riesgos. Falta de transparencia del sistema, pruebas de riesgo representativas, definición incompleta de un riesgo, todo lo que está ahí son los nuevos riesgos. Y esto ya lo trae la industria, esto es una lámina tomada de IBM. IBM ya entendió esta problemática y está generando sistemas para proteger la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial. Ahora, otro tema relevante es la delimitación de los tipos de inteligencia artificial. Cuando se crea el reglamento de la Unión Europea, no teníamos a la inteligencia artificial generativa, no teníamos a la inteligencia artificial agéntica, y no sabemos que venga en unos meses. Entonces, poner un concepto en una ley, ¿no? Porque ya sabemos que un concepto en una ley te lleva una responsabilidad jurídica, el cumplimiento de ese concepto, y a una sanción. Y si está mal trazado el concepto, si el legislador lo pone equivocado o no cubre todo, hay unas lagunas o antinomias también pueden generarse, pues empiezan los problemas de aplicación de la norma. Entonces, nuevamente, aquí creo que lo más valioso son los estándares de operación. Les dejo estos 3 conceptos porque sé que también hay personas aquí que están alejadas del tema, y creo que es muy fácil entenderlos y decir que ahorita, actualmente, a la fecha, en las normas jurídicas y en la industria, estamos usando una inteligencia artificial tradicional, ¿no? Que es la que viene sobre todo para las predicciones. No le digan esto a un ingeniero porque se va a enojar, porque no, en realidad no es la definición, pero pongámoslo así para entenderlo, ¿no? Eso es didáctica para entender la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial, la tradicional que tiene que ver con la predicción. Luego tenemos a la generativa que salió hace un par de años, ¿no? Más o menos, que tiene que ver con la creación de contenidos, que no hace la anterior, esta crea contenidos. Y viene todo el debate de los derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera. Y de 6 meses o 7 meses para acá se libera de manera al comercio, se libera de manera comercial la inteligencia artificial agéntica,
que es otro tipo de inteligencia artificial que mezcla las dos anteriores y que también empieza a generar polémica porque toma decisiones sin intervención del ser humano. Igual la generativa, al momento de construir o de crear una imagen, un texto, etc. Y la tradicional, pues con las redes neuronales convolucionales profundas, ¿no? Que ese es el origen de todo esto. Ahora, además de estos dos elementos, necesitamos hacer gobernanza, ¿no? Dicen, está muy de moda la gobernanza de la inteligencia artificial. Y los países empiezan a poner también a través de sus gobiernos atención a esto. Pero la gobernanza real y efectiva actualmente se está haciendo con normas ISO y con normas de ley triple. Se está poniendo el piso en muchas partes del mundo con esto. Entonces, como abogados, yo les recomiendo que se vinculen a un curso de alguna norma que tiene que ver con regulación, gestión de riesgo de la inteligencia artificial, gestión de la inteligencia artificial. Hay la ISO 42001, la ISO 42005, la 37301 con un enfoque de inteligencia artificial. Todo esto debemos de entenderlo los abogados para hacer nuestras actividades, ya sea que seamos consultores, servidores públicos, abogados litigantes, jueces, defensores, creo que ya dije, peritos, ¿no? Que también está aquí. Y otro punto interesante es cómo todos estos elementos, para poderlo ver a nivel país, pues requieren de tres cosas: el talento humano, la infraestructura y esto de la gobernanza a través de normas ISO o estándares de operación. Esta lámina también la tomé de la participación del doctor Ponce en esto del estado actual de la inteligencia artificial, que fue el 11 de junio de 2025. Y vale la pena trasladarla a sus países, hacer un ejercicio similar, con una descripción de estos tres puntos y los cuatro enfoques: qué está haciendo la academia, qué está haciendo la industria, qué hace nuestro gobierno y qué hace la sociedad civil. En cada uno de estos eslabones, si se articulan cosas, vamos a poder mover en nuestros países el tema de la innovación con inteligencia artificial de una manera responsable y sobre todo que no impacte a derechos humanos. Ahora, el último elemento es la supervisión humana. Y aquí me voy a echar un gol o un autogol porque nosotros en Whitebox Project, que es la empresa que yo fundé y que soy el CEO, que desde hace 4 años que empezamos a formar el programa, entendimos que se requería un supervisor de la inteligencia artificial. Y ahora lo confirmamos porque hay muchas empresas, aquí les pongo una del sector público, que es el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, y una del sector privado, General Motors, donde ya está este Chief AI Officer, el supervisor de la inteligencia artificial. Se requiere formar este tipo de perfiles en los despachos de abogados, en los entes de gobierno, en las consultorías jurídicas, en todas las partes donde ustedes consideren que se va a usar inteligencia artificial, ya sea por ustedes o por sus clientes. Y tenemos que formar ese tipo de profesionistas, tal como estas empresas que están aquí. Cada una de estas empresas tiene un oficial de cumplimiento de inteligencia artificial o varios oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial. ¿En dónde se pone esta figura? Pues se pone en el área de compliance, por ejemplo. Muchos lo han puesto ahí como parte natural, porque los oficiales de cumplimiento han venido tomando un rol relevante en las organizaciones, ¿no? Viendo privacidad, corrupción, prevención de lavado de dinero, temas de ciberseguridad. Entonces está cayendo en las áreas de compliance y hay que hacer una reflexión también como abogado de cómo vincularnos a esto. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque los abogados somos unos enamorados del pasado, de la Constitución, de las constituciones decimonónicas. Queremos arreglar todo con el papel y la pluma, no nos gusta oler la tinta en el papel
y el papel también, voltearlo y olerlo. Y eso ya cambió. Y pareciera curioso, ¿no? La foto, por esa foto la pongo porque nuestra mente en el ámbito jurídico está en el siglo XIX, apasionados de las constituciones, de la defensa de los derechos humanos, de la legalidad, de la seguridad. Sí, es que está perfecto eso, es una formación que requeríamos, pero ya no funciona para tomar decisiones en este nuevo entorno de la inteligencia artificial. Eso se usa para lo que hemos vivido, funciona perfectamente para lo que hemos vivido, pero no va a funcionar para la inteligencia artificial agéntica, para la inteligencia artificial generativa, para definir y proteger a nuestras organizaciones de los riesgos de inteligencia artificial no técnicos, que son los que les digo, para formar un supervisor de inteligencia artificial. No va a servir para eso. Entonces necesitamos vincularnos a los retos que tenemos como sociedad y alfabetizarnos. Hay un estudio que les pongo ahí de inteligencia artificial, viene hasta abajo de la Universidad de Harvard, ahí viene la cita, donde te dice, hace una revisión de toda la legislación que había hasta 2020, normas de derecho positivo, pasado por parlamento, directrices, declaraciones éticas, todo lo que había, el mapa de las normas de inteligencia artificial. Y te dan una pauta como abogado para entender los retos que están ahí. El primer reto y el piso de todo aquí es el tema de los datos y la privacidad. El segundo tema que tenemos que traer en el radar es la seguridad y la protección de la información. En estos dos, con todos los avances que tenemos en nuestros entes de transparencia, privacidad, protección de datos, donde están, porque no en todos los países hay en América Latina, pero los países que tienen, eso nos sirve para empezar a hacer una evolución de esto. Crear políticas, así como creamos políticas de privacidad, ahora necesitamos crear políticas para el uso responsable de la inteligencia artificial y para la protección de datos que son procesados en modelos de inteligencia artificial o en sistemas de inteligencia artificial. Luego vienen ya otros que ya van complicando la existencia, porque es la transparencia y la explicabilidad algorítmica, ¿no? Esto no lo vimos tampoco en las escuelas de derecho, esto se tiene que entender con un curso específico. Transparencia algorítmica, explicabilidad algorítmica. Hay otro concepto que es interpretabilidad, que no es lo mismo que la explicabilidad algorítmica. Son tres que están ahí. Y esos hay que tomarlos en consideración para darle un nuevo sentido al derecho con estas definiciones. Y después viene la justicia algorítmica y la no discriminación, que parte de la detección de sesgos algorítmicos que impactan a derechos humanos. Entonces se articula aquí conceptos y un concepto te lleva a otro para poder crear indicadores para el uso responsable de la inteligencia artificial. Control humano de la tecnología, otra vez aquí aparece el supervisor de la inteligencia artificial. ¿Quién va a supervisar la inteligencia artificial en la organización? Debe de haber una persona, forzosamente. No puede estar operando una empresa sin tener un supervisor, un responsable. Hay un riesgo alto. Independientemente de que solamente la utilice y que no desarrolle inteligencia artificial, se requiere el supervisor. Y luego viene la responsabilidad del abogado, ¿no? ¿Cómo vamos a participar nosotros en esto? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros clientes? La responsabilidad algorítmica, la responsabilidad que va a tener la empresa por el uso de determinados algoritmos. Y ya al final ponen ahí la promoción de los valores, que pudiera ser al principio, pero en esta estructura, vean ustedes que si desean llevarlo a la práctica, no hay otro camino más que acercarse, pues, a asociaciones como las que están ustedes participando, que mueven información constantemente, que discuten información entre ustedes, que llevan documentos, eventos, que comparten cosas a nivel
América Latina. Y todo esto para crear lo que yo creo que debe de ser un ecosistema de protección social para el uso de inteligencia artificial. Ese sistema lo tenemos que crear en América Latina, así como lo está creando Europa. Acá tendríamos que hacer algo parecido. Pero en síntesis, pues no podríamos llevar nada sin entender, primero, que nos tenemos que alfabetizar. Y aquí les pongo ya un ejemplo donde entra la técnica jurídica. Este es un documento que emite el Departamento de Justicia cada año. Los que están en áreas de compliance saben que el Departamento de Justicia emite una guía para la medición de riesgos y el compliance, el cumplimiento del compliance en las organizaciones. Y esa guía, me voy a presentar esta guía ya tiene construida una interesante definición de inteligencia artificial, definición legal de inteligencia artificial, que tiene consecuencias jurídicas en caso de no cumplirse. Si se dan cuenta, ahí el Departamento de Justicia, al momento que va a evaluar los programas de compliance en cualquier organización que esté utilizando tecnologías, nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, va a tener que demostrarle al Departamento de Justicia no solamente que ya tiene esta definición y que entiende la definición de la organización y que la tiene en sus manuales, que la está aplicando, sino evidencias para su aplicación. Y esas evidencias son, pues, entender los tipos de inteligencia artificial y luego pasarla a preguntas específicas que el Departamento de Justicia pone ahí para que se haga una revisión con indicadores y evidencias documentales del cumplimiento. Vamos a leer algunas. Dice, la empresa identifica riesgos internos y externos que pueden afectarla legalmente. Evalúa el impacto de las tecnologías como la IA en su compliance, en su cumplimiento legal. ¿Qué medidas toma para prevenir el mal uso intencional o negligente de las tecnologías por parte de empleados? ¿Hay decisiones humanas involucradas para revisar el uso de inteligencia artificial? Nuevamente aquí, el supervisor de inteligencia artificial le está diciendo a la empresa que debe de tener uno. ¿Quién es el que está supervisando la inteligencia artificial? ¿Hay mecanismos de rendición de cuentas para el caso de un mal uso? ¿Cómo capacita la empresa a sus empleados en el uso de tecnologías emergentes? Antiguamente esto podía quedar en papel y actualizando los manuales internos de las empresas funcionaba bien, eso se hacía. Ahora necesitamos un portafolio de evidencias con cada una de estas preguntas. Pregunta que te haga el Departamento de Justicia, pregunta que tendrás que responder no solamente con un documento, sino con las acciones internas para la protección de tu organización por el uso de inteligencia artificial. Bueno, pues yo concluyo aquí, me fui un poco más rápido de lo esperado, pero me gustaría quizás que aprovecháramos estos minutos para una charla y de mi parte pues es todo, les agradezco la atención. Muchas gracias, José Luis. Mariana, adelante. Hola, Mariana. Bueno, mientras Mariana, Juan, ¿quieres comenzar? También vi que alzó la mano. Sí, adelante. Fátima. Con gusto. Fátima, por favor, tú empiezas. Total. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí te escuchamos. Primero que nada, agradecer a José Luis por su exposición, que me ha parecido, la verdad, muy atinada, muy acertada, haciéndonos reflexionar sobre las alternativas que tenemos, ¿no? Que no es simplemente copiar y pegar una norma extranjera, europea, sino que tenemos otras alternativas, ¿no? Como la corregulación, autorregulación y generar normativas que respondan a las realidades específicas de nuestros países. Mi pregunta es,
Me pareció muy interesante el símil con ser o no ser, ¿no? Es legislar o no legislar. Pero mi pregunta es, también es una pregunta muy relevante, ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo, no? Porque como tú bien dices, estamos frente a tecnologías, algunas de ellas en ciernes, y tal vez todavía no tenemos, digamos, la información, la data necesaria para regular. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué análisis se debería hacer para determinar cuándo regular? Muchas gracias, Fátima. Siempre es un gusto saber de ti. La primera, el primer elemento que creo que debemos de tener presente para una regulación es el grado de madurez que tienen nuestros servidores públicos en el uso de esa tecnología. Ahí creo que hay que estar preocupados porque nuestros servidores públicos en general no tienen ese grado de madurez. Algunos sí son expertos en inteligencia artificial, pero estudiaron la inteligencia artificial en el siglo XX y traen ese modelo de entendimiento que no ha sido actualizado. Y algunos otros pues son científicos de datos, pero no tienen esta vinculación con la ética, con la filosofía, con esto que pongo ahí del dilema shakespeariano, no lo tienen, entonces ahí hay otra debilidad. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es acercarnos y ver cómo está la estructura de nuestros gobiernos en el aparato administrativo, para de ahí, pues, valorar si es un buen momento para legislar. Ahora, sabemos que el mundo, pues, no es cuadrado y que nunca van a estar las condiciones que uno desea en la mente, ¿no? Eso también hay que estar conscientes. Cuando uno crea un documento científico y luego lo quiere llevar a la práctica, pues el mundo de pronto sacude eso, ¿no? Y piensen mucho en las personas y en los documentos que te dicen hay que planear las cosas, ¿no? La planeación estratégica se usa mucho en algunos gobiernos y a veces también esto choca con la inteligencia artificial, porque en la inteligencia artificial tienes que saber ejecutar. A veces no hay tiempo para planear, necesitas ejecutar. Y ejecutar es tomar decisiones y hacer las cosas con el conocimiento técnico, filosófico, jurídico, social, de política pública, de la empresa, ¿no? Toda esa parte se tiene que unir para dar ese banderazo de salida. ¿En qué momento? Pues creo que lo básico sería eso. En el caso de las empresas, ahora sí nos vamos a las empresas, creo que ahí tenemos un panorama diferente en las grandes empresas. Casi siempre el 98% de las empresas en un país son micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes son del 2 al 3% más o menos en América Latina. Pero esas grandes, si logran abrir el conocimiento y bajarlo, como lo están haciendo algunas, no sé si en sus países, pero acá en México algunas grandes están bajando ya a capacitación, a alfabetización, a compartir sus documentos con niños, adolescentes, personas que deciden tomar un curso de inteligencia artificial. Creo que ahí funciona bien. Apoyar a estas empresas también está ahí como un semáforo que requeriría verificar la madurez de las empresas micro, pequeñas y medianas. Y luego tenemos a la academia. La academia también ha hecho muchos esfuerzos con la sociedad civil, pero a veces la academia no le abre la puerta el gobierno, no le abre la puerta la empresa, y creo que eso debe de cambiar. La academia debe de estar ahí en estos dos eslabones, el gobierno y las empresas, para que aporte esos conocimientos, porque las empresas ahorita pareciera tomar el control de temas que venían y surgían en las universidades, y ahora muchos documentos científicos están generándose por expertos que están dentro de empresas. Entonces, la academia también tiene que revisar sus planes de estudio y ver cómo se sube a esto de una manera más dinámica. Crear capacitaciones, diplomados, seminarios que tengan un acceso para esto. Y creo que eso es otro elemento, Fátima. Muchas gracias. Renato, adelante. Buenos días. Una felicitación por la ponencia. Mi pregunta es,
en cuanto, creo que hay un método regulatorio o una opción regulatoria que no se suele usar, que son los sandboxes regulatorios, y creo que todavía no se están usando mucho en Latinoamérica. Igual las cláusulas con tiempo predeterminado, las sunset clauses. Entonces, considerando que ya hemos visto a lo largo de más de 10 años que la autorregulación por las empresas no funciona porque ponen sus condiciones, obviamente, y las mínimas limitaciones posibles. Y por otra parte, considerando que en Latinoamérica somos dependientes tecnológicos, tanto en datos, y tampoco producimos la tecnología, sobre todo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer en cuanto a lo que mencionamos de infraestructura y de esta dependencia tecnológica, a la vez de usar si estos mecanismos del sandbox y las sunset clauses convendrían para por lo menos empezar a ver cómo regular y si va funcionando el asunto y vamos modificando a lo largo del tiempo, dependiendo, claro, de la legislación y de la sociedad de cada país? Muchas gracias. Sí, Renato. Este tema que trae Renato, yo creo que lo debemos de ver desde dos enfoques. El enfoque de la persona y la inteligencia artificial, y el enfoque de la empresa y la empresa o gobierno, ¿no? Organizaciones, llamémosle así, para que entren empresas y entes públicos, desde el enfoque de las organizaciones, la vida de las organizaciones y la inteligencia artificial. Si nos vamos al enfoque de la inteligencia artificial y la persona, el ciudadano, nosotros que estamos aquí ahorita, ahí no entra esto del sandbox ni las cláusulas. Entra alfabetización digital. Estamos en una etapa de alfabetización digital. El que no esté tomando actualmente un curso de inteligencia artificial, el que no esté vinculándose con este tipo de espacios que están tomando los de Club IA Legal, va a tener después cada vez más complejidad, se le va a complicar cada vez más entender lo que está pasando y el por qué estamos llegando ahí. Entonces es alfabetización digital como ser humano que utiliza la tecnología. Y eso nos lleva, si logramos esto, nos lleva entonces al otro apartado, que es las organizaciones y el uso de inteligencia artificial, donde entonces aquí ya entras el sandbox y las cláusulas de tiempo determinado, Renato, pero no podríamos pasar acá, no tendrían resultado, no tendrían sentido, no se utilizarían si no pasamos primero por la alfabetización digital. No habría caso. Ahorita las podríamos poner, pero como no las entendemos, no entendemos la inteligencia artificial, los tipos, las consecuencias, esto es la parte ética, la parte de todo lo que estamos platicando ahorita, pues como no tenemos ese soporte conceptual para razonar, pues aunque lo pongamos no se va a utilizar. Y les voy a dar un ejemplo de las empresas fintech en México. La ley fintech en México, ley de tecnología financiera, contempla esto que dice Renato. Díganme cuántas veces se ha usado eso y qué resultados han tenido. Son nulos. ¿Qué pasó ahí? Hicimos una ley muy avanzada, sin una alfabetización técnica para el uso de tecnologías financieras, del uso de las tecnologías financieras. Va a pasar algo quizás peor si hacemos esto. Entonces es el tema primero de la alfabetización digital y después la madurez de las organizaciones, así como estaba yo platicando de la madurez que tienen los gobiernos. Hay que abrirlo a cualquier organización que esté usando inteligencia artificial o desarrollando inteligencia artificial. Y hay algo que se llama un análisis de brecha, Renato. El análisis de brecha es entender la madurez de la organización para ver si efectivamente un estándar ISO sirve o no sirve. Porque a veces la ignorancia del estándar, no es decir, yo quiero implementar una norma ISO, voy con un consultor y de pronto el consultor por vender la implementa, pero no hace un análisis de brecha. A lo mejor no tenía que implementar esa norma ISO, pero por vender la implementa. Y después pues salen los comentarios de que no funciona, ¿no? Pero hay ahí algo que se tuvo que haber hecho antes y que no se hace y que entonces genera
pues esa percepción de que tampoco funciona la corregulación, pero la corregulación no va a funcionar, ni la regulación, ni la legislación, si no tenemos primero esta parte de soporte de alfabetización. Las empresas tendrán que subir a su equipo a cursos de capacitación, como los que se anuncian en el club de IA. Muchas gracias. Julio, adelante. Hola, hola, buenos días. Hola Luis, hola José Luis. Felicitarte por la exposición y, bueno, mis consultas son las siguientes, ¿no? En eventos anteriores relacionados a estos temas de regulación, siempre he escuchado hablar sobre el tema de qué tanto la regulación puede ayudar a dirigir el uso de la tecnología como la tecnología misma, ¿no? O separar ambos para que no haya una limitante en cuanto a la evolución en la tecnología misma. Y por otro lado también he escuchado que hay un tema de, como esto de la inteligencia artificial es algo que está en crecimiento, entonces, ¿no? Que la regulación no evite ese crecimiento, ¿no? En cuanto a los conceptos y a las aplicaciones. Entonces, por ahí mi duda es la siguiente, ¿no? Viendo esto de la inteligencia artificial como un fenómeno mundial y que afecta a todo tipo de personas, de todo género, edad, sexo, ¿sería factible tal vez crear un organismo mundial, llámese, o algo similar a la FAO o la OMS, que regule la inteligencia artificial o que dé pautas o que dé normas para todos los países y no que cada país regule por su lado, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, yo veo, por ejemplo, que hoy en día las personas usan la IA, pero lo usan para casi todo, ¿no? Y la IA te permite hacerlo. Entonces, veo que la mayoría de personas usa la IA, pero limita mucho su capacidad de pensamiento o se restringe, ¿no? Dice, ya no voy a pensar, solamente que le dejo la IA que lo haga por mí. Entonces, veo que cada día las personas piensan menos, ¿no? A nivel de profesionales, universitarios, inclusive ahora creo que hasta en los colegios. Entonces, es la regulación, entraría ahí también el tema de la regulación para que asegurar que las personas también puedan mantener ese nivel de razonamiento, de aprendizaje en los colegios, en las universidades, y que la IA no razone por las personas. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, en el caso de si nos conviene o no un organismo internacional, un único organismo internacional que de ahí parta todo, decirte que ya la ONU tiene en su Consejo General, un organismo especializado, creó un grupo de expertos, son como 22 expertos de varios países para esto. Ahí está, y están creando. Están analizando consecuencias, problemáticas, riesgos, casos de uso. Ahí ya está operando, tendrá 2 o 3 años. Y luego está la UNESCO con la recomendación para el uso ético de la inteligencia artificial. Ahí está otro. Pero ¿sabes qué pienso? Que como todo esto se mueve tan rápido, está bien que la ONU se suba por su relevancia. La ONU no puede estar fuera de esto, tiene que estar ahí, está bien, ya creó la declaración, pero cada región debería de tener, y así lo está construyendo, ¿no? También en África, en América Latina, debería de tener ya algo más desarrollado. Ya también hay consejos consultivos en algunas regiones, pero si tú me dices lo ideal es que esto funcione así por las responsabilidades que tienen esos organismos, pero dentro de los países sí se necesita entes especializados. O sea, la tendencia es crear agencias para el uso de inteligencia artificial en las estructuras de gobierno, agencias especializadas que supervisen el uso de inteligencia artificial.
No ponerlo en el área como está pasando en algunos lugares que lo ponen en el área de telecomunicaciones, en el área de seguridad nacional. No, debe de haber uno específico para que en cada país haya una agencia que supervise el uso, desarrollo de inteligencia artificial con expertos de este tipo. Europa lo está haciendo así. Tiene su ley y luego cada país está creando agencias para esto, y América Latina tendría que hacer lo mismo. No dejarlo nada más a nivel de la ONU, UNESCO con esto. No tienen tampoco la capacidad para tantas cosas que van a ir surgiendo. Acuérdense de mí en 2026, yo siempre lo digo desde hace 2 años, 2026 va a ser un año problemático por el uso y desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, no van a poder estos órganos internacionales estar en todos los países supervisando. Cada país tiene que hacerse responsable de su jurisdicción, capacitarse y articular un modelo de agencia para el uso de inteligencia artificial, de desarrollo y supervisión. Y en cuanto a la segunda pregunta de la limitación de la capacidad del pensamiento, pues eso es inevitable. Si tú te das cuenta cuando, bueno, ahí está el chofer que te digo, ¿no? El chofer pone el navegador para llegar a una ruta con un autobús. Íbamos en un autobús, no íbamos en un carro, íbamos en un autobús, y de pronto ya el autobús no puede pasar porque se va haciendo chiquita la calle, hasta que ya dice, ya no podemos, dice, no hay salida. ¿En qué pasó con la mente de esa persona que iba conduciendo el autobús? Si se da cuenta que trae un autobús que ya no tiene posibilidad de salir. Entonces eso va a pasar, y ahí necesitamos mucho concientizar a nuestros hijos, a los niños, los que son docentes, a sus alumnos, de que la inteligencia artificial puede generar una limitación a sus capacidades, a sus habilidades como seres humanos, si solo se hacen dependientes de la tecnología. Hay que poner en las escuelas, en las empresas, códigos de uso, códigos de ética o de uso también, o algún mecanismo para sensibilizar esto, ¿no? Alertas, así como nos han dado alertas, por ejemplo, en temas de corrupción, ¿no? Que te dicen la corrupción es mala, por favor, no lo hagas. Así tendremos que hacer campañas en las organizaciones para decir, oye, la inteligencia artificial es una herramienta. No permitas que limite tus capacidades o tus habilidades. Tú eres el que toma la decisión. Ese tipo de acompañamiento se requiere, porque no va a ser posible que los gobiernos, que las empresas por sí solos eviten que haya una disminución en la capacidad de pensamiento. Lo que están haciendo algunos académicos, que no lo veo pues, tan bien, es decir, no uses inteligencia artificial, o algunas escuelas, no, aquí no puedes entrar con teléfono, no puedes usar. Al final del día, esos niños van a salir, o esas personas van a entrar a un trabajo y van a ser independientes, y se van a vincular, o sea, tarde o temprano lo único que estás haciendo es retrasar lo que tarde o temprano va a llegar, que es la limitación de sus capacidades, si no tienen la posibilidad de entender esto, ¿no? Y creo que por ahí es. Estimado Said, adelante. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la ponencia, me gustó mucho. Yo tendría una reflexión. Creo que sí, efectivamente, la exposición es muy pertinente. Sin embargo, creo que es necesario reflexionar sobre el contexto en donde estamos parados. Yo les pongo un ejemplo. En Europa tenemos ahí un ejemplo de regulación con base en el riesgo. Como nos hablaron, tienen distintos niveles de riesgo y a las aplicaciones las clasifican de esa forma, y es la base para su legislación. En China, por otro lado, tienen un control estatal y una filosofía de el bien común como primacía sobre la sociedad. Es decir, el gobierno va a tener acceso a los datos porque el gobierno se considera el rector de muchas actividades políticas, sociales, económicas. Estados Unidos tiene su visión
respecto a la innovación o respecto a la estimulación de las empresas, ¿no? Con esta filosofía americana de siempre ir adelante, de ir un paso adelante y de tener un crecimiento económico. Yo coincido mucho en el comentario de que América Latina requiere una visión propia, porque efectivamente nosotros no tenemos esa confianza en nuestros gobiernos. Les pongo un ejemplo para no extenderme mucho. El reconocimiento facial, que es una tecnología o una de las tecnologías de reconocimiento por visión, por inteligencia artificial. En Europa está restringido a las agencias de seguridad. En China está restringido al gobierno. ¿Qué pasa con nuestro país cuando nosotros vemos esta nueva ley que está propuesta por un partido mayoritario, que no existe una oposición, donde todos nuestros datos biométricos se le van a entregar al gobierno? Se va a crear una gran base de datos, pero el peligro con nosotros es que sabemos, y apenas se levantó un escándalo, ¿no?, que las mismas cámaras de seguridad de la ciudad se utilizaron para espiar a agentes de las agencias de Estados Unidos por parte de los grupos criminales. Es decir, los grupos criminales tienen acceso a las cámaras públicas y a toda esa base de datos que va a ser de nosotros. Y por eso creo que en América Latina y particularmente en México necesitamos una reflexión más profunda que no parta solo del gobierno o solo de las empresas, porque efectivamente el evento que se le llamó el AI Summit, que hubo hace unos días en mayo, efectivamente la empresa OpenAI decía: no regulen, déjenos a nosotros esa parte, ¿no? Sean más como Japón, como Singapur, como Estados Unidos, no se pasen al Team Europa. Bueno, sí, pero aquí tenemos un problema más grave, porque nuestro gobierno también tiene esas dificultades o enfrenta esas dificultades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como América Latina, como México? Yo creo que tenemos que partir de una reflexión de que antes que la inteligencia artificial están los derechos humanos, y por ahí la protección debe ser la indicada, y ya después vamos analizando los riesgos, acercándonos a nuestros amigos de Europa, vamos concientizando a las organizaciones, así como en Estados Unidos, que cada una tiene su código de ética, pero necesitamos partir de una realidad muy particular que es América Latina, y tal como lo comentaban, que somos también dependientes tecnológicos, y en algunas áreas no lo vamos a poder seguir siendo mucho tiempo porque pues no nos va a funcionar. Muchas gracias a todos y excelente domingo. Muchas gracias, Aile. Pues sí, no es nada sencillo responderse ahí a esa pregunta. Y a veces las empresas como OpenAI, cuando llegan ellos que están en expansión, cuando llegan a América Latina, se les olvida que América Latina tiene reglas distintas y riesgos distintos que Europa y que sus propios países, y tan solo los que dices ahí de aquí, ¿no? Que la filtración de datos, la manipulación de la información, el tema de las espías, los espías, todo esto de el uso de tecnología, de biométricos en temas de seguridad y seguridad nacional, ¿no? Que no se debería de hacer en América Latina, por lo mismo que dices ahí, pero olvidan eso y luego también son afectados, porque el decir no hagas, no regules, después cuando empiezan a ver que aquí se juega de una manera diferente, dicen: oye, pues mejor creo que sí hay que regular. Hay que supervisar y hay que detener esa parte de uso de datos por el gobierno en temas de biométricos y otras actividades, ¿no? Entonces, pues sí, coincido ahí contigo. José Luis, tenemos otras dos preguntitas, entonces ¿nos regalarías 15 minutitos más?
Sí, adelante. Perfecto. Catherine, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias, José Luis, por tu disertación. Estuvo muy acertada. Más que nada, yo quería plantearte este tema desde el concepto, desde el contexto ecuatoriano, donde nosotros acá tenemos una ley de protección de datos que está al punto de que, por ejemplo, las empresas ya no pueden disponer de los datos biométricos de los trabajadores, que antes era una práctica muy habitual para accesos, sino que hay una serie de regulaciones aquí que se están implementando con la finalidad de la protección de datos y disposición en todo el tema de generación de nuevas tecnologías. Y lo que tú planteabas con respecto a cómo puede la sociedad civil ir implementándose e ir familiarizándose con la normativa, así como también lo que buscan regular, pero tenemos un desafío que son los costos para poder tener acceso a este conocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos solventar esta situación? Catherine, pues mira, siempre que ustedes están pasando un momento de una ley que es una carga regulatoria para todas las empresas y también para las personas, es un capacitarte para saber qué es lo que debes de defender en cuanto a derechos, ¿no? De privacidad y uso de datos. Entonces, en estas etapas, que también es alfabetización para una ley, se tiene que hacer una vinculación con empresas consultoras, con expertos académicos de otros países, con gente que ya pasó por ahí, ¿no? Creo que este grupo, que son muy numerosos, ustedes aquí en Club Inteligencia Artificial Legal, vale la pena usar los chats para conversar y hacer sesiones de este tipo. Por ejemplo, México tiene muchos expertos. México pasó eso que estás viviendo tú hace ya, yo creo que 2 décadas, y nos costó mucho trabajo el aprendizaje, y ahora resulta pues que ya quitamos el órgano garante, ¿no? De transparencia y le dimos otra sacudida y ahora estamos empezando de nuevo. Entonces, no hay como acercarse a la gente que ya vivió eso, esas experiencias. Yo creo que aquí muchos podrían aportar ese conocimiento. Y luego tú, si tú eres consultora, si tú estás en una actividad de ese tipo, creo que también sería bueno que te vincularas a una certificación, a un tema, que vieras las normas ISO. Las normas ISO, por ejemplo, creo que está ahí la 27000, esa a lo mejor te puede servir, que te formaras como implementador, o alguien de tu equipo que lo hiciera. Y eso también tendría que replicarse en algunas empresas que tienen, cuando analizas la ley, pues tú te das ahí cuenta de la dimensión de la carga regulatoria que traes, porque a lo mejor algunas empresas van a tener que crear áreas específicas, otras se van a dar soporte en empresas de consultoría, en despachos de abogados que les expliquen la ley. Pero es un paso a paso, Catherine, no te desesperes ni veas esto como pues, algo que te llegue al estrés. Velo como parte de lo que estamos viviendo todos. En México estamos cambiando, te puedo decir, no es de gobierno, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de sistema político, de régimen político, donde cambiamos el legislativo, el judicial, el ejecutivo, cambiamos todas las reglas de nuestro sistema constitucional que están muy articuladas. Ahora ya, no sé si 50, 60 reformas hemos hecho en el último año. Entonces, te empiezas a estresar, a angustiar y dices, ¿y ahora qué hago? No, lo que tienes que ver es una oportunidad para crecimiento tuyo, de tu equipo, de la gente que está ahí metida, y con esa tranquilidad entonces salir adelante y apoyar a las empresas, al gobierno, a la gente que te pida una consultoría. Y estar comunicado, ¿no? Con la gente que está aquí en este grupo, vincúlate. Creo que es por ahí, ¿no? No está tan sencillo, pero lo primero que te digo es no te estreses. Segundo, métete a un curso, acércate, comparte con el grupo que está aquí tus comentarios, y yo también me pongo a tus órdenes si en algo puedo ayudarte. Muchas gracias. De nada.
Jeremy, adelante. Hola, buen día con todos. Sí, siendo que Vaya. salió una última llamada a última hora de cosa más del área legal. A ver, mira, la verdad, cosa más, la exposición, un gran panorama, cosa más cerca de cómo ustedes están avanzando en México para ir ya, como que se dice, planteando las bases, los cimientos, cosa más, para que la inteligencia artificial sume, aporte, converja con toda su capacidad computacional, con toda su lógica, en lo que se refiere, pues, cosas, todo el marco normativo que tenemos y que podríamos tener a futuro y que se pueda adaptar, pues, cosas, a futuros escenarios, pues, en derechos fundamentales, civil, penal, laboral, y estar preparados para lo que venga, porque yo desde lo que he aprendido, cosas más, en derecho como segunda carrera, es que, los instrumentos legales lamentablemente reaccionan muy tarde, a los escenarios, de delitos, por ejemplo. Y pues, el escenario que tú planteas, ¿qué tan, o sea, si yo quisiera medirlo en métricas de tiempo, y suponiendo, proyectando de buena fe de que el siguiente congreso se pueda tener personal idóneo, cosa más de que pueda sumar en producción jurídica, lo que tú propones, ¿en cuánto tiempo, o sea, crear una buena base jurídica o crear una buena metodología para usar la IA, para producción jurídica parlamentaria, ¿cuánto tiempo crees que se pueda implementar? ¿Año, año y medio? ¿Ver los primeros resultados? ¿O es mejor sí o sí un sandbox, medirlo, parametrarlo, estresarlo y luego ver primeros resultados? ¿Tú estás en qué país, Jeremy? Yo soy de Perú. Perú, ok. Bueno, a ver, Perú es un sistema de gobierno unicameral, si no me falla la memoria, y eso ayuda mucho, a diferencia de los sistemas bicamerales, ¿no? Bicamerales o camerales de gobierno, donde pasa por dos cámaras. Entonces eso hace que el proceso legislativo y lo que tú estás diciendo pues se lleve de 2 años por lo menos, ¿no? Si te va bien 2 años. A menos de que haya una instrucción del presidente de la República que diga esto se saca, entonces lo van a sacar el mismo año. Pero si es un tema que no tiene tanta relevancia, va a llevar sus tiempos y en un sistema de 2 cámaras va a tardar 2 años. En lo que sale de las cámaras y se publica, o año y medio, en el caso de ustedes, que es una cámara, que es un congreso articulado así, yo creo que tú tienes razón, que en un año y medio ya tendría que haber pasado todo, las etapas que estamos platicando, ¿no? Primero, formar a los equipos de asesores, del staff parlamentario, vincular a la parte de los legisladores, al gobierno, entender la política pública del gobierno. Ya por ahí ustedes tienen algunas leyes también de esto para el uso de inteligencia artificial. Y luego, pues, darle la articulación a la regulación y al despliegue de las normas jurídicas hacia todos los sectores que la propia legislación diga. Yo soy de la idea también que esto se haga de manera sectorial, ¿sabes? No, una ley general está bien, pero luego que cada sector delimite sus actividades, sus usos de inteligencia artificial, sus riesgos, etc. Entonces, sí, un año y medio ya le. Pero partiendo de eso, ¿no? De la alfabetización, de ahí, si tú te saltas la alfabetización, se les va a complicar. Pues bueno, José Luis, creo que ahora sí ya no hubo más preguntas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, estuvo muy interesante. Nos extendimos un poquito más, pero valió mucho la pena. Pues muchísimas gracias. Y amigos, un rapidísimo anuncios parroquiales. Tenemos el club de lectura al ratito, a las 3 de la tarde, y recuerden ya seguirnos en Ask, que ya es la plataforma que estamos utilizando en el club para darle seguimiento a este tipo de actividades. Pues
Pues nada, José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar y pues nos estamos viendo. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego.